Acá estamos, bienvenido Miguel con la editorial de este sábado para que, nos cuentes qué nos traes hoy. El sábado pasado no estaba acá, ahora No, sí, así que veamos de cuerpo presente. en qué avanzamos, no avanzamos, qué hay novedades. Bueno, mira, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a Claudio, ya que está ahí. Y miren, tenemos la siguiente cuestión. Hoy todos los comentaristas han comenzado sus comentarios sobre la situación económica y política, más o menos lo que están vinculados al gobierno con la siguiente idea. Tenemos un problema de la corrupción de Adorni. Es un problema, hay que arreglar ese problema porque nos va tan bien con la economía que si sacáramos este problema de Adorni, pero nos vamos para arriba. Y la gente nos estaría apoyando. Y entonces, se trata de generar una idea de que esto de Adorni es como un tropezón, pero dentro de un esquema que va bien. Y de un gobierno que en el fondo está haciendo las cosas correctas. Esta es la idea que se quiere generar. Entonces la editorial de hoy va a tratar de mostrar de que no es así, simplemente. Y hay una editorial de la que yo he tomado principalmente del compañero Juan, que ha escrito ahí en Prensa Obrera, y de ahí me voy a basar para tomar estos datos. ¿Por qué decimos que es una fábula esta idea de que la economía anda bien? Porque el principal dato que toman para esto es decir que los índices de inflación están bajando. Pero claro, esto es una mentira, porque la realidad es que ellos están tomando índices que están desactualizados. Y ellos tuvieron que mantener el índice anterior precisamente para tratar de que los números no lo den tan mal. Y entonces tenés que, según el índice actual, la caída del salario desde que asumió este gobierno, el salario registrado es del 10%, es decir, que estamos 10% abajo del salario que se tenía allá en el año 2023. Y en realidad, si lo midieras correctamente, y si se aplicara el índice nuevo, estaríamos cerca del 20 y no del 10, por la aplicación de los tarifazos y cómo estos tarifazos han impactado en el costo de vida y cada vez ocupan un espacio mayor en la subsistencia de cada una de las familias. Entonces la realidad es que en ese marco donde se habla de que una inflación que se está conteniendo, se está conteniendo también en parte en base a la miseria de los trabajadores. Porque claro, en la medida en que no hay consumo, tampoco los precios pueden seguir aumentando tanto, porque la gente no tiene para comprar. La caída de los índices de consumo es generalizada. No hay índice de ningún investigador que diga lo contrario de que está cayendo el consumo de la población. Después tenés el problema de lo que implica la cuestión de los convenios. En estos días se han sacado resoluciones que plantean prácticamente la anulación de los convenios colectivos de trabajo. Se van a tener que renegociar no sé cuántos cientos de convenios en los próximos 3 meses. Y esto importa porque acá hay que ver también, como decía Romina recién, el papel de la oposición política y el papel de la oposición sindical. ¿Qué hace la CGT? ¿Qué hace la CTA? El problema que tenemos es que, por ejemplo, no se ha luchado de forma contundente, no pudimos terminar en un solo paro con movilización contra la reforma laboral, sino que cuando hicieron paro no hicieron movilización, cuando hicieron movilización no hicieron paro. Y el problema es que ahora, al comenzar esta renegociación de los convenios, ya hay algunos que han firmado, y han firmado a la baja de los derechos laborales en una forma violenta. Por ejemplo, Esmata. ¿Y quién es el dirigente de Esmata que firmó esta traición? Se llama Piñanelli. ¿Y de quién es amigo de Piñanelli? De Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los líderes que siempre presentaba a Cristina como una eminencia sindical. Entonces, este tema es bien delicado porque afecta, así como el salario afecta a las condiciones de vida, y no es solo Adorni, afecta a las condiciones de vida la caída de los derechos de los trabajadores por medio de la modificación a la baja de los convenios. Después tenés el problema del endeudamiento. Me refiero en esto al endeudamiento, en primer lugar, Con el Fondo Monetario. claro, externo, digamos, ¿no es cierto? Acá se está tratando de generar la idea de que el Estado tiene superávit. Y con motosierra y todo, si contaran bien los números y no hicieran dibujos, no tendrían ni siquiera superávit. Porque ellos, las deudas en pesos,
que pagan intereses, como no los pagan los intereses, los capitalizan, no los cuentan como pagados. Entonces es un gasto que se hizo pero no aparece. Está engrosando la deuda que el Estado tiene. Es como pagar algo que no se paga, o sea, como que no figura que vos estás pagando algo, porque claro, como el interés en realidad no lo pagaste porque quedó acumulado en la propia deuda, estamos hablando de 28,75 billones de pesos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, es mucha guita que está en este jueguito ocultando una parte del déficit. Después, con esto, si aplicaran bien esto, el déficit sería de 0,8 como todo cierre y todo. Ahora, después está el problema de los pagos externos. Tienen ahora que pagar 4.200 millones durante el mes de julio. Vale decir que la plata que juntaron en dólares que le exigía al Fondo Monetario que acumule reservas, ya se le va a ir gran parte en esto, y todavía sigue siendo negativa. Es decir, todavía la cuenta da en rojo, básicamente. Hay menos dólares de lo que tendrían que haber. Para que dé cero, ¿no? Te digo. Sí, estamos ante un vencimiento de deuda, de intereses, y que el gobierno hoy, con todo el recorte que hizo, para tener una reserva, ni así alcanza para decir, bueno, equilibramos las cuentas, por lo menos tenemos cero de capital en dólares. No hay reserva, estrictamente las reservas líquidas son menos, no menos 1.000, menos 2.000, menos 3.000, menos. Después está el problema del vaciamiento jubilatorio, porque uno dice, bueno, ¿qué más le podés quitar a los jubilados? Ya hay como mucho, ¿no es cierto? La gente lucha, pelea, patalea todos los miércoles, la muelen a palo, y los sueldos de los jubilados son una miseria espantosa. Y todos los arreglos que hacen terminan siendo consolidando bajas. Periódicamente bajan y bajan y bajan, pero no recuperan nunca. Ahora, pasa lo siguiente. El sistema jubilatorio va a ser afectado por una de las medidas que tomó la reforma laboral, que es lo que se llama el FAL, es decir, el Fondo de Despidos. Ese fondo de despidos, como no se va a financiar con plata que especialmente pongan las empresas, sino que se va a financiar con la plata del ANSES, implica que el ANSES va a recibir menos plata. Y esto implica que en un punto determinado vamos a tener una crisis con las jubilaciones. Por lo pronto cada vez se jubila menos gente. Pero aparte de que cada vez se jubila menos gente, tenemos el problema de que va a contar con mucho menos plata la caja del ANSES. Y tanto es así que el propio Fondo Monetario Internacional le recomendó que la aplicación de este fondo de despidos no se ponga en práctica hasta noviembre, para no precipitar un estallido de los fondos jubilatorios inmediato. Pero que se viene. Y es un ataque directo, va a ser un ataque totalmente directo a la jubilación. Después está el problema de las deudas, ya no la deuda externa, sino de la deuda de las familias. Claro. ¿No es cierto? Sí. Ha subido 2 millones la cantidad de cuentas personales que están en mora. ¿Entendés? Gente que no puede pagar sus cuentas, que pasó de 2.800 a 4.800 millones de cuentas bancarias. El tema es muy grave. Bueno, lo vemos todos los días. Todos tenemos compañeros que no puedo pagar mi cuenta. De hecho, con el refinanciamiento acá en la provincia de Santa Cruz que impulsó el gobierno, se sabe que hay como en refinanciamiento 40 millones. O sea, hay como más de 3.500, empleados públicos que estarían apelando a utilizar este refinanciamiento, y eso daría lo que salieron en los medios de comunicación de deuda que tienen los trabajadores, que son por salarios bajos, ¿no? Nada que ver por... Sí, porque no te alcanza para vivir, entonces tenés que de alguna manera rasguñar de algún lugar, y la gente se endeuda con tasas usurarias, los bancos se están llenando de plata a costa de esta situación. ¿Y cuáles son los negocios que andan bien en la Argentina? Los bancos. Digamos, andan bien los bancos, andan bien los negocios del campo, la producción de la agroganadería, digamos, anda bien la minería, pero después vas a ver la industria, es un derrumbe. Y vas a ver la construcción, es un derrumbe. Los puestos que más generan puestos de trabajo, las actividades que más generan puestos de trabajo son las que están peor. Y por lo tanto tenemos tantos compañeros sin laburo o changueando o viviendo de aplicaciones o de situaciones muy precarias en su posibilidad laboral. Ahora, el gobierno dice, bueno, no, pero nosotros ya estamos generando inversiones porque pusimos el RIGI, ahora vamos a poner el super RIGI, y tenemos el ejemplo de Santa Cruz.
¿RIGI para qué? Si tanta cosa se pelearon por el RIGI, es mal el papel que escribieron y lo que gastaron en hacer la ley, no hay una sola inversión del RIGI en Santa Cruz. Entonces, esto es importante saber porque esto se reproduce también en todo el país. Y los otros elementos que son para no ponerse contento desde el punto de vista de Milei, es lo que está pasando con la guerra de Irán. Vale decir, uno dice, bueno, la guerra de Irán parece que se arregla. Bueno, esta mañana, ojo, porque cerraron el estrecho de Hormuz de nuevo, porque Israel no respetó la tregua y bombardeó en el Líbano. Claro. Entonces Irán dijo, si no respetan la tregua, habremos firmado hace 3 días, pero nosotros queremos que se cumpla lo que se firmó. Y como una de las cosas que se firmó es que Israel no tenía que seguir atacando en el Líbano, bueno, mataron como 50 personas en un bombardeo y hoy a la mañana volvieron a cerrar el estrecho de Hormuz, o sea que está todo podrido de nuevo. Pero en principio el precio del petróleo bajó, producto de este arreglo. Uno decía, bueno, se va a normalizar la economía, esto es favorable. Sí, bueno, según cómo se mire, porque como Trump no logró ninguno de los objetivos que había propuesto en la guerra, todo lo contrario, todos los medios del mundo dicen que fracasó y que fue derrotado, Trump esto no lo ayudó en nada a tratar de llegar en las mejores condiciones a las elecciones que tiene en noviembre. Y por lo tanto, Trump puede perder. Y esto sí que es un problema serio y muy grave para la estabilidad de Milei, que ha sido sostenido en gran parte por el auxilio de Trump en todos los momentos críticos que ha pasado. Sí, de hecho los números a Trump, Estados Unidos, le están dando mal en las próximas elecciones que tienen de medio término, que no le dan buenos números. Bueno, ese es el problema, lógicamente. Entonces, el problema de que el PJ y la CGT y que no luchan y que no están haciendo una verdadera oposición, es lo que ha generado que se visualice que un sector de la población esté viendo como opción a la izquierda. Este tema es interesante, lo han comentado anteriormente, pero quiero decirte números. Hay una encuesta que se publicó ayer de una encuestadora que se llama Explanans, no sé qué será, pero esta encuesta dice lo siguiente: intención de voto si fuera la elección mañana, Milei 38,3, Kicillof 28, y tercero, ¿quién está? La izquierda, 12,8 para Miriam Bregman, 12,8 en una elección de presidente. Es decir, esto es un dato político que no tiene que ser ignorado, que nosotros creemos que hay que fortalecerlo y que por eso estamos planteando unir a todos los que estamos hoy luchando para que se vaya Milei mañana, porque nosotros no queremos esperar ninguna elección, nosotros queremos movilizar al pueblo para terminar con este saqueo de la Argentina y organizar una fuerza política que desde esa misma lucha pueda dar una alternativa para la clase trabajadora, haciendo que la crisis la paguen los capitalistas. Como está planteado en Santa Cruz, donde la política de Milei está hundiendo a la provincia, y donde al mismo tiempo que está hundiendo a la provincia, entendida como el pueblo de la provincia, está facilitando la exportación de nuestras riquezas de una forma escandalosa, donde, bueno, según los datos del último cuatrimestre, se llegó a 1.300 millones de exportaciones. Esto implica, yo había dicho la otra vez 4.000 podía llegar en el año, bueno, como bajó un poquito el precio del oro, puede ser que tengan 3.500 millones de dólares la exportación este año. Pero si yo comento, por ejemplo, de que 4.200 millones va a pagar de deuda externa por vencimientos que tiene en julio, y es un tema muy importante, los 3.500 millones que va a exportar Santa Cruz es muy importante, teniendo en cuenta que solamente de una actividad económica. Entonces, evidentemente que es de ahí de donde se tendría que posibilitar la situación de paliar las necesidades educativas, de salud, de seguridad y atender los reclamos que tiene el pueblo de Santa Cruz. Y desde ahí es donde no se está haciendo. Están por ahí pidiendo préstamos que se van a pagar en forma costosísima, ya sea en dólares si la aprueban o en pesos si no la aprueban, de cualquiera de las dos formas, en manera costosísima, comprometiendo el futuro, y los aumentos que ofrecen encima, bueno, ni hablar, son una porquería, ya ustedes lo estuvieron conversando aquí con el compañero Dawson. Sí. Así que, bueno, nosotros estamos planteando foros y comités de apoyo al Frente de Izquierda y foros de debate, porque no toda la izquierda piensa igual, y es interesante es que se produzcan foros, que se produzcan. ¿Cuál sería el programa anticapitalista que puede llevar a la izquierda y que lleve a los trabajadores al gobierno? Bueno, esto es lo que estamos trabajando y nos queremos organizar en cada frente, en cada sector, entre los estudiantes, entre los maestros, entre los trabajadores, entre los desocupados, discutir estos problemas y empezar a organizarnos desde ya para respaldar al Frente de Izquierda y una salida de los trabajadores frente a la crisis.
Este es el gran desafío mientras impulsamos la huelga general en Santa Cruz para que triunfe la lucha salarial. Quedan preguntas, seguramente grandes preguntas al respecto, ¿no? Porque esta editorial que tiene esta conclusión que hace Miguel, una reflexión que nos lleva un poco a la pregunta que te hacía el sábado pasado, vinculada al rol que tiene la oposición también en todo esto, porque sabemos que no nos queda mucho tiempo, pero para nuestra audiencia que nos escuche, que se plantea el problema salarial o los conflictos que tenemos en distintos gobiernos que se remiten a lo mismo, que son una recomposición salarial, en un presupuesto que no está destinado ni para salud, ni educación, ni vivienda, ¿no? El constante apelar a deudas, a empréstitos para resolverlos, frente a una situación de una estructura económica de nuestra provincia que depende de la minería, de la pesca, del petróleo, del gas y de los diferentes recursos que tenemos. Pero siempre se nos presenta esta situación, ¿no? Teniendo en cuenta que acá los gremios, por ejemplo, como los que conducen los compañeros de OSACO y el Partido Obrero, esto de apuntar, a las grandes riquezas para que se saque de la renta, para financiar todo esto que el gobierno no lo hace. ¿Cuál es el gran problema, no? Porque se van a presentar opositores políticos que hoy están también, que son funcionarios o que son diputados y que se presentan como una oposición que ya han gobernado. Sin embargo, no apuntan a estos lugares, ¿no? Como que ahí como para dejar también la semillita de la pregunta de que se piense por qué razón no se ha tocado durante 30 años o más los intereses de estos sectores privados que se enriquecen de nuestra provincia. No solo no se lo ha tocado, se ha construido su imperio bajo el kirchnerismo. Esa es la realidad. Es decir, si alguien hizo un modelo en Santa Cruz, es un modelo que es muy parecido al de Milei. ¿Qué propondría Milei para Santa Cruz? A full con la mega minería. Claro. ¿Qué hizo Kirchner? A full con la mega minería. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en ese punto? Ninguna. ¿3% de regalía? Sí, 3% de regalía. Y en realidad es el 2,2, ni siquiera es el 3. En el caso de los convenios que tiene Santa Cruz. Sí, 2,2. Van todos en la misma dirección. Los intereses sociales de fondo de la clase capitalista al que le sirven los distintos gobiernos y los distintos políticos de turno, no son distintos. Y si bien Milei expresa de una forma brutal y descarada, y en cambio el peronismo lo disimula un poquito, y trata de decir, no, yo soy del pueblo, estamos con los trabajadores, todo lo demás, en la práctica, los intereses de fondo que se llevan la riqueza de la Argentina son los mismos con un gobierno y con el otro. Y por eso es que no tienen un programa de ruptura, no pueden tener un programa de ruptura, porque de fondo son tributarios de la misma clase social. Y eso es lo que hace que un Aníbal Fernández, cuando le preguntan, ¿y usted qué va a hacer con la reforma que hizo Milei? ¿La van a anular? No voy a anular nada, dijo Aníbal Fernández. Bueno, la izquierda las va a anular. Esa es la diferencia de fondo que hay entre nosotros y ellos. Muy bien. Ahí tenemos solo unos mensajitos antes de irnos al corte para la próxima nota. Sí. Se ve que la editorial generó bastante conversación, así que... Está bueno. Agustín Ordóñez decía, estaría bueno saber de dónde nos basamos los números que se manejan públicamente. También los que nunca tienen inflación son los políticos y los sindicalistas comprados. Sueldo político 10 palos, sueldo de un trabajador 1 palo y chirolas. Así. Le mandamos un abrazo a Agustín. Y bueno, ahí Omar respondía de alguna manera, dice, puedes entrar al portal de Prensa Obrero, las secciones de Economía y Finanzas de la Nación o ámbito financiero y encontrarás los números de la caída del consumo, la morosidad de las tarjetas de crédito, cierre de fábricas y la cuenta sueldo de trabajadores despedidos, como así también los intereses de deuda y el aumento de la misma. Bien, esto respondiendo un poco a lo que viene a reflexionar. Claro, y el otro dato que te digo es el siguiente. Este artículo de Juanelo se basa en el informe elevado por el Fondo Monetario Internacional en la última revisión que hizo de las finanzas argentinas. O sea que son informaciones recontraoficiales. Sí, hay un link incluso que uno ingresa. Hay un link ahí al final de la nota. Prensa Obrera, al final de la nota, te linkea justamente con este informe del Fondo Monetario. Sí, ahí los invitamos entonces a que ingresen a Prensa Obrera, la editorial de Juanelo, para que puedan leer esta parte y ingresar a ese link.